¿Qué es el derecho de autor? Bueno, de hecho, sí, es un tema que ha tomado cierta relevancia, principalmente porque en conflictos que generalmente vemos en medios, en televisión, si alguien le voló contenido a otra persona, si alguien puede o no retransmitir contenidos, los plagios, todos estos temas nos remiten a qué es el derecho de autor, de qué se trata, si es lo mismo que las invenciones y las patentes, y de dónde viene. Entonces, me gustaría platicarte inicialmente que hay un concepto genérico que es la propiedad intelectual y dentro de este es que encontramos la propiedad industrial, donde está toda la cuestión inventiva, las patentes, los modelos de desarrollo tecnológico, también las marcas, todos los signos distintivos y las variedades vegetales, que también es algo que está muy en boga, porque son estos temas como Monsanto, en donde tenemos desarrollos genéticos de modificación en los vegetales que nos generan mejoras para que las cosechas sobrevivan a ciertas cuestiones como plagas o clima. Entonces, de ese lado, digamos, es la parte dura de la propiedad intelectual, porque es la parte de ciencias exactas. Por otra parte, tenemos el derecho de autor, que no es la misma cosa. En el derecho de autor nos enfocamos solamente en obras artísticas, que tampoco hay que reducirlas solo a obras literarias o musicales. Está todo es susceptible de protegerse. O sea, creación de una frase, de un logotipo, de... Claro, de frases, arte. De poesías, de arte gráfico, de pintura, de escultura. De hecho, las coreografías también se registran. Las estructuras también con las que se generan los programas de radio, que es algo muy interesante para ti, también se registran. O sea, ¿cómo? A ver. Sí, claro, tú tienes un cierto modelo en el que le das una lógica a cómo desarrollas tus programas. Y eso se va volviendo, digamos, como una dinámica tradicional en todos tus programas. Bueno, eso también tú le puedes dar una reserva de derechos. Pues mira, voy a acudir contigo con el permiso de Zunzunegui. Por supuesto que sí. Para que nos orientes sobre eso. Fíjate qué buena onda. Por supuesto que sí. Y entonces, todo lo que es arte es susceptible de protegerse y de registrarse. Y eso también, bueno, ahora con todo el arte moderno y los performance y este tipo de desarrollos creativos, pues cada vez va acrecentando la lista de qué es lo que se puede proteger por derecho de autor. Y nos preguntamos, bueno, ¿en qué momento es que se empezó a reconocer este derecho? Hay discusiones también al respecto de si el arte, una vez que se genera, no es para todos y debería de ser gratuito, por qué protegemos los derechos de los autores. Y entonces, bueno, el origen o las referencias que tenemos en el origen son interesantes. Una atañe mucho a algo que a ti te encanta, que es la cocina. Uh-huh. Entonces, los primeros indicios de un reconocimiento de derecho de autor son precisamente con los griegos. Y ellos lo que hacían era reconocer las recetas de cocina, porque le daban mucha importancia a las recetas de cocina. Y es algo que yo creo que ahora con el desarrollo de esta profesión, ya la cocina como arte y reconocido como tal, pues también comenzará a tener esa relevancia nuevamente. Muchos chefs no lo saben, que pueden registrar sus recetas o sus métodos. Y de hecho ahí tú puedes encontrar dos cosas. Tienes las recetas de cocina, que como arte, en cuanto a presentación y conformación, pues, son una obra de arte. Y por otro lado también tienes algo interesantísimo, que son las recetas como secreto industrial. El secreto industrial es una especie de excepción dentro de la propiedad intelectual, porque uno no lo registra ni lo hace público. Uno es su receta secreta. Entonces, digamos, la fórmula de la Coca-Cola es un secreto industrial. Uh-huh. Fórmulas químicas que se hacen para generar también, no sé, DuPont tiene secretos industriales. Y las recetas de cocina también tienen secretos industriales. Entonces, de hecho, aquí en México hubo un caso hace más o menos unos 6 años en Monterrey, donde un restaurante demandó a 2 chefs que se cambiaron de restaurante, pero se llevaron la receta especial de una sopa de alcachofa. Entonces, en el momento en el que el restaurante donde anteriormente elaboraban se entera que en el nuevo restaurante donde trabajan se está vendiendo y se incluye en la carta una sopa de alcachofa, bueno, los denunciaron penalmente por divulgación de secreto industrial.
¿Y ganaron? Claro, tuvieron un curso de canario, los dos cocineros, porque... ¿Qué es un curso de canario? Bueno, estar en la cárcel unos días. Okay. Porque finalmente, bueno, habían revelado y estaban explotando algo que es un secreto industrial, que esto puede ser desde fórmulas hasta la lista de tus clientes. ¿Por qué? Porque te da una ventaja en el mercado ante tus competidores. ¿Y eso es a lo que se le llama copyright? No, eso es secreto industrial. Okay. El copyright es la versión anglosajona del derecho de autor, solo que tenemos ciertas diferencias. Ahí, a mí que me gusta mucho la historia, y creo que también por eso me casé con Sun Tzu, tenemos un origen histórico de esto. Los primeros en pensar en que debía de haber cierto reconocimiento de derechos para que la explotación de obras artísticas fuera exclusivo y que entonces esto otorgara una remuneración, fueron precisamente los ingleses. Una vez que se inventa la imprenta o que ya tenemos este nuevo modelo de imprenta de Gutenberg en el siglo XV, bueno, pues empieza a desarrollarse una industria muy importante en el ámbito literario. ¿Por qué? Porque antes de esto la forma de producir libros eran los famosísimos incunables, donde, no sé si han visto esta película de En el nombre de la rosa, es un claro ejemplo en donde en los monasterios, claro, en los monasterios los monjes se dedicaban, algunos de ellos, a transcribir libros. Entonces, si una persona... repetirlos. Claro. Y si una persona con poder económico encargaba una copia de la Biblia, bueno, se esperaba unos cuantos años a que le entregaran su copia, porque tenía que ser a mano. Entonces, una vez que se inventa la imprenta, que lo que tiene son tipos móviles metálicos en donde uno puede acomodar el texto para cambiar las placas y hacer una serie de copias, las que uno desee, porque cada una de estas plaquitas trae las letras y uno va acomodando las líneas. Entonces, cada párrafo, estos tipos móviles se colocan para poder ir representando cada una de las páginas. Entonces, con esto viene un boom de la industria. De hecho, bueno, el propio Gutenberg fue acusado de plagio por un holandés, cosa que, pobres holandeses, porque también hubo acusaciones con Galileo por el tema del telescopio, porque también había un desarrollo de las lentes inicialmente en Holanda, en los Países Bajos, y después él fue y registró una patente en Italia y cobró por ello. Entonces, pobres holandeses tienen mucha inventiva y generalmente a alguien se les adelanta. Gutenberg en su momento trabajó en el taller de un holandés, entonces yo no descarto que haya sucedido. Y esto que acabas de explicar de la copia de un artículo o de una publicación o de algún otro derecho de autor puede generar inclusive, como tú dices, un curso de canarios, es decir, ir a la cárcel, ¿no? Claro, consecuencias penales, porque finalmente es la violación del derecho de autor y nuestro Código Penal dice cualquier reproducción no autorizada, bueno, pues es un delito y se reconoce como tal. Básicamente, de hecho, quien incurra en este tipo de conducta, la base para resarcir este tipo de daño es por lo menos el 40% de lo que obtuvo en ventas al utilizar contenidos no autorizados. Entonces, y otro de los supuestos en el Código Penal es el delito del plagio. El delito del plagio es cuando alguien publica el contenido de una obra adjudicándoselo, omitiendo el nombre del autor original y poniendo el propio. Entonces, eso también está reconocido y tipificado como una conducta ilícita y se persigue como tal. Eso se denuncia ante el Ministerio Público. Ahora, ¿cómo entendemos lo que es un derecho patrimonial? ¿Y qué otro hay? El moral. Y moral. Bueno, mira, me regreso solo rápidamente al tema de Inglaterra porque ahí vamos a entender la diferencia entre derecho de autor, copyright, y cómo nacen esos dos derechos que acabas de mencionar. En el siglo XVII empieza un movimiento muy importante donde participan pues, personajes trascendentes en la filosofía y el arte, como John Locke o John Milton, que lo que dicen es, no podemos desvincular la obra del autor. Hasta ahora solo se ha regulado que el impresor tenga un derecho de exclusividad para vender copias,
Pero ¿qué pasa con los autores? Nosotros no deberíamos de quedar desvinculados de la obra y deberíamos poder tener remuneraciones constantes por la explotación de nuestras obras. ¿Por qué? Porque yo te vendí mi manuscrito y si fue un éxito, pues yo ya lo vendí en un precio y ya no vi una remuneración proporcional al éxito de la obra. Entonces ellos comienzan este movimiento que concluye con un punto muy importante en la historia del derecho de autor, que es el Estatuto de la Reina Ana, en donde se reconoce que el autor siempre deberá de tener un reconocimiento respecto de su obra y deberá de estar vinculado a la misma, por lo cual no se vende como un objeto, sino esa propiedad queda siempre ligada al autor. Entonces, hasta ahí digamos que son las raíces de lo que hoy conocemos como copyright, que es el derecho de copia, el derecho de tener exclusividad sobre algo que se puede copiar. Pero posteriormente, con la Revolución Francesa y el movimiento ilustrado, los franceses dicen no, a ver, es no solo el derecho de copia que esté vinculado al autor, porque la propiedad intelectual, el derecho de autor, es la más sagrada de todas las propiedades. Entonces, tenemos que dar un reconocimiento específico y distinto al de una propiedad lisa y llana, como lo que puede ser en un mueble o un inmueble. Y entonces ellos comienzan a sentar las bases de lo que ahora se conoce como derecho de autor, que tiene su raíz en el Convenio de Berna de 1886 y que es el que actualmente nos rige en la mayor parte del mundo. Y ahí entonces se llega a especificar lo siguiente. Bueno, el derecho de autor se divide en dos ramas principales. El derecho moral, que tiene que ver con todo lo que es la vinculación del autor con la obra, que es el derecho de paternidad, el reconocimiento de la autoría, el derecho de hacerlo público, porque uno también puede crear una obra y no desear hacerla pública. Entonces, eso es solamente facultad del autor. El derecho de modificación. Entonces, nadie puede intervenir la obra de un autor sin autorización. De hecho, es como este caso simpático de la Diana Cazadora, cuando decidieron ponerle ropita interior para que no se le vieran sus partes. Bueno, pues hubo una demanda que se presentó ante el que Yo conocía quién era la Diana Cazadora. ¿Ah, sí? Sí, era la esposa de Jorge Díaz Serrano. Ah, wow. Creo que era el nombre Marta Elvia. Había sido la que posó para la Diana Cazadora. Claro. Wow. Fue la segunda esposa, creo, de Jorge Díaz Serrano. Bueno, qué manera de inmortalizarla. Es correcto. Entonces, bueno, cuando le ponen ropa interior, la queja para que volviera otra vez a su estado natural era precisamente que ponerle ropa interior había sido una intervención de la obra no autorizada. Entonces, el escultor la pensó desnuda y así es como tenía que aparecer, o nada, porque si no, se estaba violentando el derecho del autor. Oye, yo sé que nos gustaría extendernos por más, pero ¿qué crees? Se nos acaba el tiempo. ¿Cómo te pueden consultar, escribir, dar algún comentario sobre el tema de derechos de autor? Bueno, mi correo electrónico es quetzali con ZLI latina @gmail.com y también en la página elmundodelasidEas.com.mx.